En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Norberto, obispo. Norberto nació en Xanten, una pequeña ciudad sobre la frontera entre Alemania y Holanda, surcada por el río Rin. Era hijo de familia noble y, sin ordenarse sacerdote, como se acostumbraba por entonces en muchas ocasiones, ingresó como canónigo en Xanten. La vida de los clérigos de aquel tiempo era bastante relajada. El año de 1110 acompañó al emperador Enrique V a Roma y fue testigo del cautiverio del Papa Pascual por las tropas del rey. La infeliz acumulación de poderes espirituales y temporales en una persona consagrada y la cuestión de la investidura de los obispos príncipes, por el rey, en contra de la voluntad del Papa, fue la causa de aquel secuestro de su persona. Norberto quedó consternado. Pronto abandonó la vida mundana y superficial, abrazando la verdadera vida eclesiástica. El año de 1115 pidió, por su propia voluntad, la ordenación sacerdotal, significando con este hecho un absoluto desprendimiento de los bienes materiales. Vendió su castillo, dejó todos sus beneficios y se convirtió en sacerdote evangelizador, como los primeros apóstoles, caminando pobre y descalzo por Alemania y Francia. Tenía un permiso especial del Papa Gelasio II de poder predicar por donde quisiera. Su celo persiguió 2 fines principales. Vivir, por su ejemplo, delante del clero y del pueblo, la pobreza evangélica al pie de la letra y llevar la paz de Cristo a donde siempre existían rivalidades y odios, fueran particulares o generales. Agotado por las fatigas y enfermo, tuvo que descansar en la casa de su amigo Hugo, el obispo de Valenciennes. Con ayuda del secretario del obispo fundó, en la soledad de Premontré, en 1121, el famoso convento cuna de los frailes premonstratenses. Bajo la regla austera de San Agustín, se desarrolló el concepto de una vida monástica de canónigos regulares, unida con el ideal de servir a la pastoral de la Iglesia como clérigos. Pronto se llenó este convento y muchos otros en Francia, Flandes y Alemania, con una corriente casi inagotable de hombres generosos que fueron atraídos por este doble ideal de contemplación y acción pastoral. En 2 ocasiones se le había ofrecido al santo, aunque en vano, un obispado, pero cuando la Iglesia le pidió que dirigiera la diócesis misionera de Magdeburgo, en la frontera con los países del este, Norberto aceptó en el año de 1126. Al entrar en su nuevo obispado como fraile humilde y descansa, el administrador del edificio no lo quiso dejar pasar por su aspecto totalmente contrario a la pompa de los obispos anteriores. Pronto desarraigó, con intransigencia evangélica, los abusos de administración eclesiástica, de la simonía y toda clase de derroche mundano. Algunos señores feudales atentaron contra la vida del obispo. Nuestro santo, junto con San Bernardo de Claraval, defendió al Papa Inocencio II contra el antipapa Pedro León y Anacleto II, cuando surgió una nueva disputa, por la interferencia del poder civil en los asuntos de la Iglesia. Eminentes en verdad fueron las obras desarrolladas por San Norberto y sus frailes en favor de los eslavos al este del río Elba y de Dinamarca. En el tiempo de su máximo florecimiento, hubo 3,000 conventos de los frailes premonstratenses. El Papa Gregorio XIII canonizó a Norberto en el año de 1582. Oración. Dios nuestro, que quisiste renovar a tu Iglesia por medio de la predicación y el celo pastoral del obispo San Norberto, concede al pueblo cristiano pastores ejemplares que lo conduzcan a la salvación eterna, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuemos con un santo muy amable y querido tanto en vida como en la muerte, me refiero a San Bernabé, apóstol. Además de los 12 apóstoles, encontramos en la Biblia otros 72 discípulos.
Entre estos ayudantes del colegio apostólico, figura ciertamente el levita José de Chipre, al cual los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé, que quiere decir hijo de la consolación. La primera vez que hablan de él los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, aparece como un hombre sumamente generoso que vendió su campo en beneficio de la comunidad de los cristianos. Al mismo tiempo se convirtió en el misionero más importante al lado de San Pablo. Gracias a la mediación de Bernabé, San Pablo fue aceptado e incorporado en el colegio de los apóstoles. En Antioquía de Siria, sobre el río Torontos, una ciudad cosmopolita y eminentemente financiera, empieza la gran misión de la joven iglesia cristiana entre los paganos. San Bernabé busca a Pablo en Tarso y los dos obtienen gran número de conversiones para Cristo. Los paganos los llamaron desde entonces cristianos. Parece que en el año 44 hubo una gran crisis económica en Jerusalén. Por iniciativa de Bernabé y de Pablo, los neoconversos paganos regalaron una generosa cantidad de dinero a sus hermanos judíos bautizados en Jerusalén, aún desconocidos para ellos. Al principio del capítulo 13, los hechos nos refieren cómo Bernabé y Pablo fueron escogidos por el Espíritu Santo y después del rito sagrado y apostólico de la imposición de las manos, fueron enviados a otra misión entre los judíos y paganos de la isla de Chipre, la patria de Bernabé. El procónsul romano Sergio Paulo se convirtió al darse cuenta de que aquellos hombres eran verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, a diferencia de los adivinos, astrólogos y magos que servían al espíritu malo. El sobrino de Bernabé los ayudó en esta primera parte del viaje, pero los abandonó cuando empezaron las mayores dificultades, en la segunda parte del viaje por Asia Menor. En medio de toda clase de penas y adversidades provocadas por los judíos y paganos de Listra, encontramos siempre a Bernabé al lado de Pablo. Con humildad confiesan en Antioquía cuánto había hecho Dios por medio de ellos y cómo hablan abierto a los gentiles la puerta de la fe. Delante del primer concilio de los apóstoles en Jerusalén, dieron el mismo testimonio. A la vez lograron convencer al Sagrado Colegio que eximiera definitivamente a los paganos de la circuncisión y las demás cargas rituales del judaísmo, superadas por la libertad de Cristo. Durante el segundo viaje de San Pablo sobrevino un disgusto entre impetuoso Pablo y el bondadoso Bernabé, por causa de su sobrino Marcos. Estos dos últimos se limitaron a la misión de Cristo en la isla de Chipre, mientras Pablo empezaba su gigantesca misión por el Asia Menor. Para los dos apóstoles de carácter tan diferente valía la misma promesa del Señor. Quien me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Oración. Señor, tú que llenaste de fe y de amor al apóstol San Bernabé y destinaste a predicar la salvación a los paganos, ayúdanos, por su intercesión, a dar a conocer a todos tu evangelio por medio de nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A la mitad de este video, veremos a San Antonio de Padua, fraile franciscano, doctor de la Iglesia. Fernando Otal era su nombre de bautismo, nació en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Apenas cumplidos los 15 años, resolvió seguir a Cristo en la orden de los canónigos de San Agustín, con quienes se inició en la vida religiosa, hizo sus votos y finalmente se ordenó sacerdote. En el año de 1220 pasaron por su monasterio de Coimbra algunos franciscanos que llevaban consigo las reliquias de sus primeros mártires, sacrificados para el Señor en Marruecos. Fernando se sintió electrizado al contemplar aquellos sangrientos restos. Pidió y obtuvo pasar a la orden recién fundada por Francisco de Asís. Logró asimismo ir desde luego a misionar al norte de África. Mas apenas llegada a las costas africanas, enfermó gravemente. Se vio forzado a emprender el viaje de regreso a su patria. Pero la nave que lo llevaba a Portugal, sorprendida por furiosa tempestad, fue a dar a las costas de Sicilia. El buen clima de la isla devolvió la salud al fraile Antonio, que tal era el nombre que había recibido al revestir el sayal franciscano. Pronto pudo emprender el viaje hasta Asís, donde Francisco, el pobrecillo de Cristo, celebraba capítulo general. Antonio fue entonces destinado a morar en el eremitorio de Monte Paulo, cerca de Forlì. Allí vivió en retiro, entregado a la contemplación y al estudio, hasta que un buen día predicó de repente, por obediencia, sin previa preparación, un sermón tan rico en doctrina y tan conmovedor que al punto los superiores lo destinaron a la predicación.
Antonio, desde entonces, 1224, recorrió la Italia central y septentrional, así como parte de Francia, provocando numerosas conversiones. Antonio no vivía para sí, sino para socorrer con la palabra viva del Evangelio a toda clase de cristianos. Su palabra, como la de San Pablo, no era según la humana sabiduría, sino que se fundaba sobre el poder de Dios, 1 Cor 2:5, quien confirmaba sus discursos con espléndidos milagros. El pueblo se agolpaba en torno a su púlpito en donde quiera que predicaba. Los demás predicadores le rogaron que pusiera por escrito sus sermones en provecho propio y del pueblo. Antonio no pudo negarse a prestar este servicio y, robando el tiempo al sueño y al necesario descanso, compuso 2 gruesos volúmenes de sermones saturados de la palabra de Dios. El Papa Gregorio IX, al oírlo predicar, exclamó: «Antonio es el arca del Viejo y del Nuevo Testamento». El predicador brillaba, además, por su admirable prudencia, por lo que fue elegido provincial de los franciscanos de la Italia septentrional. Él aceptó ese puesto para imbuir más y más a sus hermanos en el Santo Evangelio, trabajando en ello sin darse punto de reposo. La frágil salud de Antonio no pudo resistir tan abrumadoras fatigas y, el 13 de junio de 1231, cuando apenas contaba unos 36 años de edad, rindió su espíritu al Señor. Un año más tarde el ya citado Gregorio IX lo canonizó solemnemente en vista de los continuos milagros que después de su muerte el Señor obraba por su intercesión. Su fama continuó creciendo a lo largo de los siglos y el año de 1946, el Papa Pío XII le concedió el título de doctor evangélico, que resume la vida del gran taumaturgo. Vivir y enseñar el Evangelio. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua otorgaste a tu Iglesia un predicador insigne y un protector de los pobres y de los necesitados, concédenos, por su intercesión, que vivamos de verdad conforme al Evangelio y experimentemos siempre tu protección y ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Antonio de Padua es el santo de los milagros, de acuerdo con la devoción popular, pues encuentra buen marido a la joven casadera que no lo halla y descubre las cosas perdidas a sus devotos. Pero 1000 veces más importante que todo esto es el testimonio que, durante su vida, brindó a los fieles, un testimonio de plena entrega a servicio del Evangelio. Continuamos con este video, hablando de un santo entregado completamente a Dios. Estoy hablando de San Romualdo, abad. Cuando se conocen los detalles de la existencia Romualdo, el hijo de noble familia de los Sergius de Ravenna, se encuentran numerosos datos de una gran inquietud. Cambios de domicilio, pleitos con los compañeros, amenazas de muerte y atentados contra su vida. Todo esto parecería contrario a una auténtica santidad. Por cierto que Romualdo no fue un santo por el estilo de San Benito de Nursia o como San Francisco de Asís, sino que su santidad fue original, única e irrepetible. Dios quiso desarrollar aquella santidad en uno de sus hijos bautizados, que vivió durante el siglo X, un siglo por cierto, en el que era creencia general que se acabaría el mundo. Durante un duelo, el padre de Romualdo mató a su adversario. Consternado por esta desgracia, Romualdo, que contaba entonces unos 20 años, entró en el convento de San Apolinar, cerca de Ravenna. Disgustado por la aparente indisciplina religiosa del monasterio, empezó, con el permiso del abad, una vida más austera con el ermitaño Marius, fuera del convento. Después de 3 años, los 2 ermitaños decidieron marcharse a la abadía de San Miguel de Cuxá, cerca de la frontera con España. Ahí permanecieron 10 años. En el año 988 se trasladaron a la abadía de Monte Cassino. La regla benedictina los atraía, pero Romualdo quería incorporar los rezos litúrgicos a una vida monástica más austera, de tipo eremítico, aun queriendo sacrificar gran parte de su vida comunitaria. Después de algunos años de peregrinación solitaria por Italia, huyendo de los hombres y fundando ermitas en varios lugares, Romualdo erigió sus 2 conventos principales. Primeramente Valdecastro, donde también murió en el 1027, y el convento de Camaldoli cerca de Arezzo, que fue la casa matriz de la orden de los camaldulenses. Lo importante en la vida de Romualdo, fue su ideal de penitencia en un tiempo de muchos relajamientos. Según el modelo de los primeros monjes en el desierto de Egipto, quiso preparar a sus frailes para que pasaran por este valle de lágrimas, al fin de salir al encuentro nupcial con el Señor. Entre sus consejos se puede leer:
Vive en tu celda y considérala como un paraíso. Desecha todo recuerdo del mundo. Persevera con temor en la presencia divina, como quien está delante del Rey, y, a la vez, sé como un niño contento que tiene en posesión la gracia de Dios. Entre las docenas de conventos que fundó, se observa con alguna modificación la tendencia general a la oración, al trabajo, a las penitencias corporales, todo esto unido a un silencio y ayunos prolongados. Hasta el día de hoy no han faltado hombres generosos que se han sometido, por amor a Cristo, a esta vida austera como una reparación a la malicia general de los bautizados de nuestra época. Entre los contemporáneos que aprendieron de San Romualdo esta clase de vida ascética, figura San Bruno, el fundador de los cartujos, cuya fiesta se celebra el 6 de octubre. Oración. Señor, ni que por medio de San Romualdo renovaste en tu iglesia la vida de retiro y oración, concédenos la gracia de renunciar a nosotros mismos para seguir a Cristo por el camino de la cruz y alegrarnos con Él en la gloria de tu reino, el cual vive y reina contigo. Amén. Finalizar el video. Ahora te hablaré de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud cristiana. Luis Gonzaga, primogénito de Ferrante, marqués de Castiglione y de Marta Tana Santena, dama de honor de la esposa de Felipe II, rey de España, nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglione degli Stivieri, en la región italiana de Lombardía. Su madre lo educó cristianamente y no tardó Luis en mostrar inclinaciones poco comunes para la virtud. Su padre pretendía que se dedicara a las armas, por las que también manifestaba el niño grande afición y gusto. A los 5 años de edad, estando en Casal, cargó Luis incautamente una pieza de artillería la que, al dispararse, estuvo a punto de destrozar al muchacho. En el trato con los soldados, aprendió a decir algunas palabras malsonantes, una costumbre que después deploró amargamente toda su vida. Vivió en la corte del duque de Toscana. En Florencia hizo voto de perpetua castidad a la edad de 9 años. Allí tomó por primera vez la Sagrada Eucaristía, por consejo de San Carlos Borromeo. Luego pasó a Mantua y después a España, donde estuvo 2 años en la corte de Felipe II. En todas partes dio muestras de madurez de juicio superiores a sus años, así como de una elevada santidad. Imitaba los ejemplos de los santos conforme se describía en los escritos de entonces. Lo admirable en Luis era la extraordinaria tenacidad y fuerza de voluntad con que siguió las indicaciones de la voluntad de Dios. Renunció al título de príncipe, que le correspondía por derecho de primogenitura en favor de su hermano Rodolfo, e ingresó, el 25 de noviembre de 1585, en la Compañía de Jesús en Roma. A las 6 semanas de haber entrado en el noviciado, murió don Ferrante, su padre, el cual había reformado enteramente su vida ante el ejemplo de su hijo. Tuvo Luis el don de la oración, siendo Dios su principal y aún su único maestro. Su devoción por la Santísima Virgen fue tierna y filial. Cuando San Roberto Bellarmino, su confesor, daba a los estudiantes jesuitas ciertos preceptos o reglas para la meditación, solía decir: esto lo aprendí de nuestro hermano Luis. Tenía tan mortificados todos sus sentidos, que parecía haber casi perdido el uso de ellos. No dejaba de ser divertida su conversación, ni le faltaba la sal de la gracia para sazonarla. Era de ingenio pronto y perspicaz, y sobresalió en sus estudios de filosofía y teología. Su salud fue siempre delicada y tuvo la revelación de que viviría poco. Resolvió acertadamente las diferencias que se suscitaron entre su hermano Rodolfo y el duque de Mantua. Cuidando enfermos en una de las epidemias de peste en Roma, contrajo la enfermedad que lo llevó a la muerte. Se despidió de su madre por carta. A diferencia de sus otras cartas, formales y estiradas, esta fue escrita desde el fondo de su corazón, compenetrado de las verdades eternas y del cariño filial. El jueves 21 de junio de 1591, entregó dulcemente su espíritu a los 23 años, 3 meses y 11 días de edad, y a los 6 de su ingreso en la Compañía de Jesús. 30 años después, en 1621, fue beatificado por el Papa Gregorio XV. A la ceremonia asistió su madre. En 1727, el 31 de diciembre, Benedicto XIII lo elevó al honor de los altares. El 13 de junio de 1926, Pío XI lo nombró patrono de la juventud cristiana. Oración.
Dios nuestro, que en la vida de San Luis Gonzaga quisiste dejarnos un modelo de pureza y en su muerte, un ejemplo heroico de servicio al prójimo, por sus méritos e intercesión, concede a quienes no hemos sabido imitar su inocencia, que podamos imitar su caridad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.